va a ser nada más poner todo el paquete junto, dar respuesta a sus preguntas, acomodar toda la información que han recibido, darle sentido, etcétera, ¿no? Entonces, esta sesión, pues es muy interesante porque es el viaje del alma. Aquí empezamos la teología mística, ¿ok? Y es el viaje del alma. Y esto es bien interesante porque aquí es exactamente a qué nos referimos con el viaje del alma, ¿no? Y cuáles son los estadios, los procesos, etcétera, y qué es lo que tenemos que hacer, que es lo que Lucy había preguntado desde hace un buen rato y que es la siguiente sesión está dedicada a ello. Yo antes de eso, siempre les pregunto qué preguntas tienen, ¿no? Pero en este particular caso, o hoy, yo realmente tengo dos aclaraciones que quiero hacer en relación a la clase anterior. La primera es una pregunta que Malú hizo, que me quedé mucho pensando en ella, y la verdad es que en el momento a lo mejor no reflexioné cómo contestarla en su debida forma. Pero después de que pensé en esa pregunta, dije, me parece que es una pregunta importante y que la tenemos que ver con más detenimiento. La pregunta que Malú hizo la vez pasada es, ¿cómo sé que estoy amando y cómo sé que ese amor no es el amor ágape, el amor de Dios? ¿Cómo puedo identificar esa diferencia? ¿Cómo sé que el amor que estoy dando no es el amor que se está esperando o ese amor del que hemos estado hablando que nos vincula con esta forma de amar y esta forma de vincular el alma con Dios, ¿no? Le di una respuesta muy breve, pero me parece que es un tema vital. Entonces, hoy traigo la respuesta más elaborada a esta pregunta, ¿ok? Para que de alguna forma todos podamos entender de manera más, pues, no voy a decir sofisticada, pero más detallada, cómo podemos identificar esto. Esta es la primera. La segunda, bien me quedé pensando, es algo que Joel dijo la vez pasada y que ahí sí no me dio tiempo de contestarlo, pero también hoy quiero contestar esa pregunta con más detalle. Joel la vez pasada dijo, Hilda, Eude, esta parte de la disciplina mental y esta parte de decrementar el ego y todo esto nos sirve y es importante que lo hagamos, y lo que le dije es, no en el sentido de cómo estamos viendo ahorita el cristianismo, porque no se espera eso de nosotros. Y aunque te contesté, Joel, lo que teníamos que ver, hoy quiero poner más en tono la diferencia entre el cristianismo y esa parte de UDE que todos ustedes han vivido, ¿ok? Que de alguna manera la han aplicado en Caminando Unidos y que estos chavos pues crecieron con EUDE, ¿no? Y la aclaración puntual que quiero como enfocar es a qué me referí la vez pasada con decir no, ¿ok? Y dónde sí. Y acuérdense, y antes de cualquier cosa, quiero nada más hacer la aclaración de que EUDE apunta al mundo secular. Fíjense bien lo que estoy diciendo. EUDE apunta al mundo secular. ¿Cuál es el mundo secular? El mundo donde las creencias no tienen cabida, ¿ok? Para eso fue creado EUDE. Pero cuando hablamos del cristianismo, entramos en otra dimensión diferente, ¿ok? Por eso sí quiero hablar al rato de cuáles son estas diferencias y por qué en el cristianismo EUDE no necesariamente tiene la cabida que sí tiene cuando hablamos del mundo secular, ¿ok? ¿Sí, Joel? Sí. ¿Ok? Sí, está bien. Pero esto lo vamos a aclarar con más detalle, porque sí es importante que lo entiendan, ¿ok? Y más porque ustedes siguen manejando el modelo, y esto es importantísimo, que lo entendamos desde ese criterio, ¿ok? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esas eran como las dos cosas que quise rescatar de la clase pasada, que me parece que requieren y merecen una contestación más amplia, ¿ok? Malú, ¿estás ok con eso? Sí, ya, claro, gracias. Ok. De estas dos, ¿alguien quiere añadir algo más de lo que vimos la clase pasada que digan, así como ahorita, ¿no? Que dije dos cosas, que digan, oye, esto sería bueno retomarlo, ¿no? Joel. Sí, sí, Gilda, solo que como para adicionar a lo ya dicho,
es que esto que tú nos enseñaste de Leude, y hay más cosas que nosotros hemos aprendido en Caminando Unidos, como por ejemplo los 4 acuerdos, que implica la impecabilidad de las palabras, y que yo en lo personal, sin saber la verdad, le he dado una relación hacia lo cristiano. Entonces, por eso para mí es muy importante entenderlo para poder discernir y si es necesario y útil complementarse con las dos cosas, pues hacerlo, porque yo lo he hecho hasta ahora y he puesto Claro. énfasis en lo de Dios, en el cristianismo, en que al principio era el verbo, todo ese rollo, ¿no? Pero ahora contigo adquiere otra dimensión que sí me es importante para mí entenderla para no confundir, yo pretenda ayudar, entre comillas, ¿no? Ya. Exacto, exacto. Excelente, muy bien. Y sí, sí vamos a darle este sentido, porque es importante que entendamos, es importante que entendamos dónde caen todas estas herramientas que son buenas y que nos hacen mejores personas, pero dónde el cristianismo, de dónde parte el cristianismo para decirte sí, ok, pero no es suficiente. Y puedes llegar aquí, pero si no haces esto, pues desde el cristianismo da igual. Sí, sí me cachan. Y es eso Sí. lo que sí quiero que distingamos. Entonces, y obviamente en un mundo secular, cuando yo hablo con colegios seculares al 100%, lo que menos les interesa es meterse en el cristianismo y lo respeto muchísimo. Entonces ahí EUDE entra perfecto y EUDE pues aspira a que la persona por lo menos sea una buena persona. ¿No? Pero ya cuando hablamos del tema álgido del cristianismo, no, ahí sí entramos a la santidad y eso es otra historia, ¿ok? Muy bien, excelente. Bueno, voy a compartir pantalla para todos, ¿ok? Vamos a entrar con el PowerPoint que les traigo para el día de hoy. Los voy a poner arriba a todos y vamos a comenzar estamos en la sesión 10, ¿lo pueden creer? Y ya entramos a teología mística. Es increíble cómo se va el tiempo, chicos. O sea, me tiene impactada. Y ya vamos en la sesión 10. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a aventar tantas sesiones? Qué barbaridad. Ok. Entramos ya al tema, uno de mis temas favoritos, francamente, que es la teología mística. Se le llama teología mística porque es la teología de aplicación. Es el camino. Es ya el entender de qué se trata el viaje del alma, es el entender cómo se hace esto, el cómo se come, ¿no? Y qué es lo que se desarrolla en este proceso, ¿ok? Entonces, como dijimos la vez pasada, solo para resumir, el llamado del alma en el cristianismo tiene un doble sentido. El primero dijimos que era el de la santidad. Estamos llamados a la santidad, no a ser buenos seres humanos, ¿eh? Claro, la santidad lo incluye, pero no nos quedamos ahí, ¿ok? Y explicamos la vez pasada qué es la santidad, si se recuerdan. ¿Quién me lo puede decir rapidísimo? En 3 palabras. Rendirse a cada segundo, quitarse el egocentrismo. Correcto. Rendirse que no puedo solo y disminuir el egocentrismo, entiendo. No es tanto quitarnos el egocentrismo, es la voluntad, es rendir nuestra voluntad a la voluntad. No te oyes, no sé si solo es Hilda o somos todos, o son los demás. ¿Escuchan bien? Sí, creo que fue Hilda. ¿Es Hilda? Sí, creo que es Hilda. La perdimos. Se trabó. A ver, denme chance 2 segundos, por favor. No me perdieron, aquí estoy, pero voy a cambiar de router. Ah, ok. Esperen, ya estoy. A ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Me ven? Sí. Sí. Ok. A ver, Lucy, lo que decía es que la santidad no es
quitarme el ego. Acuérdense que esa es la aceptación, el aceptar que yo no puedo y requiero ayuda. No, la santidad es doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Es en un continuo, estar diciendo que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es la voluntad que se tiene que hacer? La de Dios. Y Dios es Dios. ¿ah? Amor. 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 Entonces la voluntad que estamos pidiendo que se haga todo el tiempo es la voluntad de ¿qué? Del amor. Del Eso es amor. lo que estamos diciendo. En contraste de la voluntad mía. ¿Y la voluntad mía qué es? Soberbia y egocentrismo, ¿correcto? Es estar centrada en mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando doblego mi voluntad y pido la voluntad de Dios? Pues diciendo que se vaya la soberbia y que entre el amor. Que todo lo que yo haga sea la voluntad de Dios, que es amor, y que mi voluntad, que es soberbia, quede fuera. Eso es lo que es la santidad, ¿ok? Sí. Y claro, es un ejercicio constante y no es un camino fácil, es un camino complejo. Pero lo que quiero darles a entender es que ese es el llamado del alma según las escrituras, ¿ok? Y el segundo es amar al prójimo. Pero las escrituras son muy claras en lo que voy a comentar. No puedes amar al prójimo hasta que no amas a Dios primero. Es así. No hay manera de amar al prójimo si no amas primero a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto es así? Porque no estoy. Porque como decías anteriormente, Gilda, hay que vaciar nuestro corazón de este amor que está marcado por la soberbia y llenarlo con el amor de Dios, que es muy diferente. Esto implica lo que vienes diciendo ahorita, la renuncia a nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios la que llene nuestros actos y la que llene ese corazoncito que está repleto, pero de actos pues que no son amorosos, que son desamorosos. Exacto. Ajá. Entonces, amar al prójimo, de alguna forma, aunque son los dos mandamientos, hay una jerarquía. Y la jerarquía es que primero entramos a aprender a amar a Dios, amamos a Dios, y en ese amar a Dios es conforme nos empezamos a vaciar de la soberbia, y es como entra ese amor ágape, y con ese amor y a través de ese amor, amamos al prójimo. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos el llamado del alma. ¿Sí les queda claro hasta aquí, verdad? Sí. ¿Es dual? Oye, Dime. Porque, mira, a veces se piensa que cuando eres madre, ¿no? Y que ya tienes a tu hijo y entonces dices, encuentras el amor de Dios, pero realmente tendría que ser al revés. O sea, cuando encuentro el amor de Dios, no nada más voy a amar a mi hijo, voy a amar a mi hijo, al hijo de la vecina, a todos. Cualquier ser. ¿Qué hace ¿cómo se llama? ¿Qué hace Dios? ¿Qué le pide Dios a Abraham? Cuando le da su único hijo, ¿se acuerdan que no podía tener hijos? Y entonces Raquel era su esposa y entonces le dice, ok, te voy a dar un único hijo, y Raquel tiene un único hijo, ya que él tenía 80 años, ya estaba muy viejo. ¿Qué le pide Dios a Abraham cuando tiene a su hijo? A ver quién se acuerda. Que lo mate. Que lo mate, exactamente. Le dice, agarra a tu hijo, llévatelo como cordero y lo vas a sacrificar en mi nombre. ¿Qué hace cuando agarra al niño, al chavo que ya no está tan niño, y llegan a un sitio donde es el área de sacrificio, y voltea el hijo y le dice a Abraham, le dice, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y voltea al papá y le dice, es que el cordero eres tú. Entonces, cuando está a punto de matar al hijo, llega un ángel y le detiene el brazo. ¿Qué está tratando de decirnos esta escritura, este versículo del Antiguo Testamento? ¿Qué nos está dando a entender? Que primero hay que amar a Dios y ponernos en sus manos, ¿sí? Sí, pero más allá de eso, nos está diciendo... Pues confiar y hacer su voluntad, ¿no? Confiar y hacer su voluntad, lo que Malú está diciendo que es también ponernos en nuestras manos, pero está haciendo algo más allá de eso,
que tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita de la santidad y esto? Pues probar que no tiene el apego al hijo. Gracias. Eso es lo que está haciendo Dios. Está llevando a Abraham a que vea que no hay apegos, que el amor que él ya tiene es un amor puro. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido apego, le hubiera dicho a Dios, no, pues ¿cómo voy a matar a mi hijo? ¿Sí me explicó? ¿Qué le sucedió a Abraham? ¿En qué estado de santidad estaba Abraham? En un estado donde el único amor que Abraham tenía era el de Dios. Entonces no había amor más arriba que ese. Eso es importantísimo en las escrituras. Dios dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esto incluye a tus hijos. Entonces, ¿cómo se llama? El versículo, eso es lo que nos está dando a entender. Que amarás a Dios sobre todas las cosas, esto significa sobre tus hijos, porque si tus hijos son primero antes que Dios, esto significa que el amor que todavía tienes es un amor de apegos, no es un amor puro. ¿Sí me explicó? Claro que no iba a matar al niño, no se trata de eso el versículo, ¿sí me explicó? Se trata de que entender cómo Abraham ya había llegado a ese nivel de amor donde ya no tenía apegos. Si Dios le pedía matar a su hijo, lo mataba sin ningún problema. ¿Sí me cachan? Sí, Dime. pero también es toda la confianza. Y toda la confianza y además saber que Dios es amor. Y aunque te pida lo que te pida, jamás va a ser algo que vaya a lastimarte a ti ni a los demás, ¿no? También está la parte de la confianza. Sí, es totalmente cierto, nada más que este versículo no habla de eso en particular. Este versículo está muy dedicado a entender lo que significa quitarte el apego. Y el apego de padre es el más fuerte de todos. Cuando tú tienes un hijo, pues es el apego más fuerte que todos como seres humanos tenemos. Lo que Abraham nos está mostrando es que ese apego él ya no lo tiene. Y lo que está mostrándonos este versículo es que ese es el amor que exige Dios, el amor que ya no tiene apegos, ¿ok? Que es el amor por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es ahí cuando realmente amas al prójimo, no con apego, lo amas por igual. ¿Sí me explico? Lo que nos muestra aquí es que Abraham es capaz de amar a quien sea, así como es capaz de sacrificar a quien sea si Dios se lo ordenara. ¿Sí me cachan? Ese es el punto central de este versículo en particular. Y eso es lo que significa amar al prójimo. Es amarlo sin apegos, y eso incluye a tus hijos. O sea, el amor hacia Dios tendría que ser, si es un amor puro y de verdad, tiene que estar por sobre todo, incluyendo tu pareja, tus hijos, etc. Y esto es lo que se llama tener otros dioses, que luego lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando decimos, es que tienes otros dioses? Pues el dios dinero, el dios poder, que es más importante que el amor a Dios. Cuando esto es más importante, es un amor de soberbia, es un amor egocéntrico, es un amor con apegos. ¿Por qué? Porque es más importante lo que recibo de todos estos amores que tengo, como el del dinero, el del poder, el de mi pareja, el de mis hijos, que el amor real ágape, que solo me lo puede dar Dios. ¿Sí me cachan? Sí. Okay. Preguntas hasta aquí. ¿No? A ver, quiero ver todas las caritas. ¿No? Pues, ¿Malú? nada, soy toda una duda. O sea, en el aspecto de bueno, ¿cómo? O sea, sí entiendo que el amor que uno tenga a Dios tiene que ser sobre todas las cosas. Sí. Pero llegar a eso, o sea, ¿cómo te desprendes? O sea, ya habías comentado que uno le pide a Dios, pero ¿cómo sabe uno en qué momento? ¿Cómo? O sea... Ok. Sí, a ver, ese cómo lo vamos a ver entre esta clase y la siguiente, que es el entretejido de la gracia divina, Malú, del cómo vamos pidiendo esto y cómo sí vamos sintiendo cómo ese amor se va transformando. Es un sentimiento muy particular. Y lo que vamos viendo es cómo se exalta esto, cómo vamos vaciando nuestra voluntad y cómo a través de la voluntad del amor nos empezamos a reconstruir de otra forma, ¿no? Claro que lleva tiempo. Digo, los padres del desierto no se iban al desierto
por gusto, se iban porque requiere tiempo. Aquí lo importante es entender de estas dos cosas que nos pide hacia el alma, esto que nos pide Dios, es importante entender qué significa y hasta dónde llega, para que entendamos que el camino nos va a llevar hasta allá en caso de que lo camines. ¿Sí me cachas? ¿Ok? Muy bien. Pero es un entretejido, ¿eh? Entre lo que tú vas haciendo de doblegar tu voluntad y lo que es la gracia de Dios, cómo va entretejiendo y cómo va limpiando por un lado y llenándote por otro, limpiando y llenándote, hasta que tu santidad empieza a ser una luz de amor al mundo. Si ves la vida de todos los santos, eso es en lo que se convirtieron, en una luz a la humanidad, ¿ok? Por eso los admiramos tanto, porque eran luces de amor, con dos patitas, básicamente, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí les puse varios versículos donde la Biblia nos muestra cómo es que estamos llamados a la santidad. Y todo esto siempre me gusta ponerlo, y ya ven que en todas las láminas les pongo siempre los versículos, porque siempre hay que irnos a la fuente. No dejen que nadie les cuente historias si no están en la Biblia, si no es bíblico, porque ahí es donde está la palabra de Dios, o sea, no está en la imaginación del sacerdote o del amigo, está en la Biblia. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene que quedar corroborado con las escrituras. Entonces, ahí les pongo un montón de versículos. Y aquí, por ejemplo, en Thessalonians, en las cartas de Thessalonians, dice, es pues que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, ¿ok? Y lo mismo en Pedro, en el versículo 1:15, dice, porque esté escrito, sed santos porque yo soy santo. Esto es palabra de Jesucristo, ¿no? Y así les pongo distintos sitios donde dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan, en el Corintios número 1. O sea, hay un montón de sitios donde desde Jesucristo hasta los mismos apóstoles, justamente lo que van a hacer es reforzarnos el llamado al alma, ¿ok? Y esto es importante porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que dice, tú sé bueno, sigue los 10 mandamientos y ya la hiciste. No. Ese no es el llamado de Dios, ¿ok? ¿Sí estamos ok hasta aquí? Okay. Esto nos lleva a entrar al el viaje del alma, ¿ok? El viaje del alma, ¿se recuerdan de nuestro Pinocho? Sí. Bueno, pues es de convertirnos de un muñequito de madera a obtener vida, a vivir. ¿Qué es lo que, quién ha ido a misa últimamente? Ay, chiquitos, me encantan. Bueno, vayan por lo menos para que se recuerden de algo bien importante. Cuando el padre está elevando la hostia, y sí saben lo que es la hostia todos, okay, Claro. por lo menos sí, ¿no? Ok. Está elevando, y la copa con el vino, ¿qué es lo que dice cuando tiene la hostia aquí arriba y le eleva? ¿Qué dice? ¿Qué palabra se utiliza ahí? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Uno es la sangre de Cristo y el otro es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ajá, pero cuando levanta la hostia que dice, y ahora con este cuerpo de Cristo lo convertimos en pan de vida, pan de vida, pan de vida. ¿Qué significa pan de vida? ¿Qué nos está diciendo? Pues que es nuestro alimento diario. Es el alimento diario, exactamente, pero además de ser el alimento diario, ¿qué significa? Es pan de vida, que nos está dando la vida, es la gracia divina, nos está sacando de la muerte para llevarnos ¿se acuerdan que les dije? Si caminamos el camino del egocentrismo y nos alejamos de la fuente del amor, ¿qué le sucede al alma? Muere. Se muere. Si nos acercamos al amor, ¿qué le sucede al alma? Vive.
Correcto. Entonces, en la Eucaristía, ese es el simbolismo. Nos está diciendo, este se convierte en pan de vida. O sea, la gracia de Dios para que camines en dirección al amor y obtengas la vida, si no, tu alma muere. Eso es básicamente lo que es la Eucaristía. ¿Ok? Espérenme tantitito. Bueno, ok. Sí, ven, por eso les pongo el pinocho de madera, que si no tiene el pan de vida y este entretejido que vamos a hablar después, pues básicamente se vuelve ceniza, ¿ok? Y desaparece su alma. En el otro caso, vive. De alguna forma es como si naciera, que ese es el simbolismo del bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo? Es renacer nuevamente, con la idea de obtener vida, ¿ok? Vida eterna, obviamente, ¿ok? Con la idea de no morir. Ok. Esto me lleva a la siguiente lámina. ¿La pueden ver todos? ¿Sí? Sí. Esta lámina ya la habíamos visto, pero ahora quiero explicarla con mayor detenimiento para que veamos el viaje del alma. El viaje del alma tiene 3 estadios según los grandes místicos, 3 estadios. El primero es el estadio imperfecto, el perfecto y el perfectísimo. Esto se los puse aquí en verde, en este diagrama, que es como el alma va viajando desde el punto de conversión hasta donde empieza a caminar en dirección a el amor, ¿ok? Y en ese viaje, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Thomas Merton, todos los grandes místicos nos van a hablar de estos 3 estadios. Todos coinciden en que el alma tiene 3 áreas o camino o elevaciones hasta llegar a, ¿ok? Teresa de Ávila, se la recomiendo mucho, porque ella escribe un libro que se llama El Castillo Interior y lo hace de una manera muy divertida porque habla de un castillo que tiene 7 habitaciones. La habitación central es donde está Dios, donde está el amor. Y entonces ella habla de el viaje del alma, cómo va entre habitación y habitación hasta que llega a la habitación central del castillo. Y en ese viajar de habitación en habitación, ella va hablando de los monstruos a los que nos vamos enfrentando. Y los monstruos son los monstruos del ego y de la voluntad del yo. Y es divertidísimo cómo lo explica ella. Les recomiendo mucho ese libro, porque habla en un español muy antiguo, complicado, hay veces de aburrido, porque si la leen, se van a dar cuenta que es un español castellano de Castilla, donde usa expresiones que la verdad es que no son comunes. Entonces, pues ahí a lo mejor requieren un diccionario, ¿no? Pero van a entender el contexto en el que ella está hablando. Y es muy bonito cómo va hablando de qué puede interrumpir el viaje del alma y cómo el alma cada vez que entra a una de las habitaciones del castillo interior se va topando con esos monstruos enormes del ego y qué es lo que tiene que hacer para enfrentarlos, ¿ok? Es precioso el libro de Teresa de Ávila, se lo recomiendo muchísimo, ¿ok? En fin, pero todos ellos, todos los grandes místicos coinciden en que hay 3 estadios en este viaje del alma, ¿ok? Muy bien. Aquí la diferencia de caminar en una dirección o en otra es que cuando yo a partir de mi conversión empiezo a caminar hacia el amor, mi foco de atención en todo lo que hago, en todo lo que rezo, en todo lo que oro, en todo lo que pienso, es Dios. No hay nada más. Ni mi hijo, ni mi pareja, es Dios. Todo está encaminado en esa dirección, en el amor. Obviamente, eso, si así lo llevo a cabo, me doy cuenta que luego voy a irradiar amor a todos los demás, ¿ok? Si no, el foco de atención es el yo. Y esta es la diferencia de caminar en una dirección y otra. Cuando todo está centrado en mí, en todo lo quiero para mí,
o quiero llegar a ser la mejor persona, o quiero hacer esto para yo elevarme, para yo hacer esto, para yo encontrar aquello, y todo es el egodrama, todo está centrado en el egocentrismo, en mí, ¿ok? Y no en Dios. Ahí el amor que vaya yo a desarrollar va a ser un amor muy trunco y va a ser un amor basado en el egodrama, va a ser un amor basado en mi egocentrismo, en mi entender de. Y voy a crear un Dios, ya bien sea de mí o una idea de Dios, totalmente basada en mí y en ese egocentrismo. Y obviamente la voluntad que se haga en esta dirección, pues va a ser mi voluntad, ¿ok? Y no la de Dios. Creo que esta diferencia se ve muy clara aquí, ¿sí o no? Lucy. A ver, cuando dices esto de que es Dios, pero que es Dios lo que yo creo que Dios quiere de mí, o es en el estar en la constante pensamiento de haz tu voluntad. O sea, eso, eso. Sí, por ejemplo, haz de cuenta que estás ahorita en la mañana y dices, ay, voy a echarle una mentirilla a no sé quién, porque si digo la verdad me voy a ver en complicaciones. ¿En quién estás pensando? En mí. Correcto. Ahora cámbialo y pon ahora tu foco de atención en Dios. ¿Qué es lo que Dios no haría si es amor? Mentir. Correcto. Pero buscaría una forma amorosa de solucionar el problema, ¿cierto o no? Ajá. Ok, entonces lo que tienes que ver es, si tu foco de atención es Dios, esa actitud, ¿cómo la transformarías en hacer la voluntad de Dios, que es amar a ese prójimo y obviamente todo lo que conllevan esos mandamientos? Pues sería no mentir, sería decir la verdad, ¿cierto o no? Pero si estás pensando en ti, pues vas a pensar en los beneficios de decir una mentirilla. Entonces ya no llevas a Dios, ya no estás ni haciendo la voluntad de Dios, número uno, ¿sí? Y tampoco estás pensando en Dios, estás pensando en ti. Esa es la diferencia de caminar hacia acá o de caminar hacia allá. Y te estoy poniendo un ejemplo, te puedo poner millones más, ¿ok? ¿Sí me cachas? Siempre Sí. yo le digo a mis estudiantes siempre lo siguiente, todo lo que no es de Dios, y para eso Jesucristo nos dejó un camino como ejemplo, y tenemos a todos los místicos que nos enseñan cómo caminar esto, todo lo que no conlleva amor al otro, no es amor de Dios. No lo hagas. Encuentra la manera de hacer lo que quieres hacer, pero desde ese amor, ¿ok? Haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es amor. Por lo tanto, mentir no es amor. Eso contraviene completamente este principio y y terminas haciendo tu voluntad. Porque cuántas veces podemos decir, bueno, esta vez, nada más esta vez, ya te prometo que ya para mañana no lo hago, pero hoy me urge, es que es importantísimo. No, 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 no. O sea, así te la vas a vivir justificándote la vida y diciendo, hoy mi voluntad, un cachito. ¿Se acuerdan que les dije que cuando ustedes se casan con el marido no le dicen, oye, te voy a ser fiel el 80%, el otro 20% dame chance de tener por ahí a mis aventurillas? Pues te mandan a volar. Bueno, pues Dios lo mismo, es no, o es toda la voluntad o no es ninguna, porque así no puedo trabajar contigo, no te puedo limpiar si no doblegas tu voluntad a la voluntad del amor. ¿Cómo te voy a limpiar? ¿Cómo voy a ir entretejiendo esa parte bella con alguien que el 40% del tiempo está haciendo actos desamorosos, está haciendo su voluntad? Y su voluntad es egocéntrica, está basada en el egodrama, ¿ok? ¿Sale? Entonces, este es la diferencia entre caminar en una dirección o caminar en la otra, ¿ok? Y ahí lo pongo muy claramente, en esta dirección hacemos la voluntad de Dios, en esta mi voluntad, que es pura soberbia. Otra vez, en uno, si voy en esta dirección y hago esa voluntad, pues llego a eso que se llama vida eterna del alma, es sentido contrario, es la muerte del alma.
Ahora es bien interesante. Les puse aquí una frase aquí arriba, que es una frase no mía, es una frase de Catalina de Siena, que es otra mística que les recomiendo leer también muchísimo. Catalina de Siena tiene un libro que se los recomiendo, aquí se los pongo. ¿Lo ven? Sí. Ok, este libro que son las obras de Catalina es el diálogo, se llama Diálogo y se llaman Oraciones y Soliloquios. ¿De qué habla ella aquí? Habla del viaje del alma y habla de algo que me encanta. Ella describe el alma por ser hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Que el alma en sí, en su pureza cuando fue creada para amar, no fue creada para otra cosa, porque Dios no podía crearla para otra cosa si Dios es amor. ¿Sí me cachan? Entonces, si el alma fue hecha para amar, ¿qué le sucede al alma? Que el alma no puede vivir sin amor. El alma cuando no tiene amor se muere. Le quitaste la vida, le quitaste lo esencial, le quitaste la esencia por la que fue hecha. Entonces el alma, y esto lo explica Catalina de Siena bellísimo en su libro, ¿no? Y nos explica cómo el alma está hecha para amar y requiere del amor. Entonces, es una forma de decirnos que en este viaje del alma, conforme vamos haciendo que el alma se acerque a ese amor de Dios, conforme vamos haciendo que el alma se recree en ese amor ágape, el alma crece y empieza a brillar en virtudes y empieza a generar unos niveles de sabiduría muy particulares y se empieza a parar de una forma muy puntual. Lo cual es hermoso, porque si ustedes ven las maneras y las formas en que todos estos santos que llegaron a esos niveles se paraban en el mundo y las cosas que decían y las cosas que lograban, pues entiendes específicamente y con mucha claridad lo que Catalina nos está diciendo aquí. Cómo es que a través de eso que el alma pide, porque fue hecha de amor, pide amor, no puede vivir sin amor, se destruye. ¿Cómo es que cuando eso se le da, cuando recibe el amor ágape de Dios y le permitimos que lo reciba, esa alma nos transforma, nos convertimos en otra historia, ¿ok? Que es del Pinocho de madera al Pinocho ser humano, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí o me regreso? ¿No? Sí, vamos bien. Ok, ¿preguntas? No. ¿Por acá? ¿Ar? ¿No? ¿Marcela? ¿Sí? ¿Luis? ¿Judith? Ok. Ok, seguimos. Entonces, aquí les pongo estas flechas, les pongo aquí una flecha que dice orgullo, que soberbia, vanidad, arrogancia, caminar para acá, santidad, lleva 3 elementos la santidad, fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Y aquí Pablo, en el capítulo 13, versículo 13, nos dice algo bellísimo que quiero leerlo en voz alta. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esto nos está diciendo que cuando caminamos en dirección al amor de Dios, dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero fíjense bien lo que dice, pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, pone por arriba de todo el amor. ¿Ok? Ok. Aquí, por otro lado, en este otro mensajito que les pongo ahí arriba, dice sobre la santidad que ya habíamos dicho, dice, es un constante trabajo mutuo entre Dios y tú. Por eso la relación con Dios es muy personal. Dios no es de, oye, vamos a tener un Dios distante. ¿Se acuerdan que les dije que el cristianismo tiene una relación muy cercana con ese Dios? Cosa que el judaísmo y los musulmanes no la tienen. Para ellos Dios es distante, Dios no se acerca al hombre, Dios no trabaja con el hombre, ¿ok? En el cristianismo no.
el cristianismo, y esto es fundamental, Dios trabaja con cada uno de nosotros, de ahí la gracia divina. Y aquí lo que les puse son unas líneas negras que si se fijan van subiendo y la flecha de vida eterna va subiendo hacia arriba. Subiendo hacia arriba, qué mal hablo, ¿eh? Va subiendo. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir con esto? Que conforme su foco de atención sea el de Dios, vean la gráfica tantito para que sigan la flecha que les estoy dando. Cuando el foco de atención sea Dios, la gracia son estas líneas negras, se va incrementando, Dios va incrementando la gracia y entonces el alma se eleva, empieza a elevarse y pasa de imperfecta a perfecta a perfectísima. ¿Ok? ¿Sí ven esta relación que estoy tratando de ponerles en gráfica aquí? ¿Ok? Pero el foco de atención tiene que ser siempre Dios, la voluntad de Dios. Si yo mantengo esto, la gracia de Dios crece y automáticamente empiezo yo a elevar el alma o a permitir que el alma se eleve. ¿Ok? Sentido contrario. Si mi foco de atención soy yo, ¿qué crece? El orgullo. Cada vez me vuelvo más. Estas líneas negras son el orgullo. El orgullo empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que es como podredumbre. ¿Ok? Empieza a oler mal. Y esto me lleva a la muerte. Ok. Les quiero leer un apotegma de los padres del desierto, que me gusta mucho y que habla de el hedor del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dijimos que era el pecado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Ay, ¿cómo? A ver, alguien tiene que acordarse. ¿Qué significa pecar? Pues no estar en gracia. Caminar en dirección contraria al amor, eso es pecar. Pecar en griego significa alejarme del amor. Eso es lo que significa la palabra pecar. O sea, cuando yo te digo, estás pecando, ¿qué te estoy diciendo? Sí, que te estás Estás alejando. alejado del amor. Eso es correcto. Eso es lo único que te estoy diciendo cuando te digo estás pecando, que te estás alejando del Amor. amor. Eso es todo. Te ¿Ok? alejas del amor cuando está primero Cuando haces tu tu arrogancia, tu voluntad, tu Exactamente. orgullo. Exactamente. ¿Ok? Entonces, cuando empiezo a caminar en la dirección de esta flecha roja y no del azul, estoy pecando. ¿Ok? Me estoy alejando del amor. ¿Ok? ¿Sale? Ok, este es del padre se llama Abba a los padres del desierto. Este es del Abba Isaías. Y le dice así, espérame. Espérame tantito, es que hay dos que me gustan mucho. Ok, a ver, les voy a leer ¿ok? Y dice así. Otro día, y volviendo a sus estrategias de las comparaciones, el Abad Isaías, o el Abba Isaías, que es el padre del desierto, dijo, como un enfermo que agobiado por numerosos males y enfermedades, afligido por postulas de gusanos y sufrimiento, teme al médico y oculta sus heridas, atrayendo sobre sí mismo más pena y dolor. Así es aquel que ha pecado y soporta sobre su propia conciencia la picadura y la herida espiritual que no quiere manifestar. Y así como el enfermo, cuando los gusanos hormiguean sobre el hedor y el pus de las heridas, obligado y forzado por el dolor, llama a gritos al médico, el cual entonces emplea no solo ungüentos, sino también el bisturí, lancetas y la cauterización. Así también el que ha caído en el pecado, alejándose de Dios,
Si se postra en ese mismo instante en confianza y revela su falta, es curado muy rápidamente, pues toda herida reciente y fresca es fácil de curar. ¿Ok? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Otra vez todo el de reconocer, el de aceptar que me equivoqué, aceptar que no puedo solo, porque de lo contrario en mi misma pudredumbre me quedo, ¿no? En la mentira, en el pretender hacerlo. ¿Qué pasa cuando miento y vuelvo a mentir y de la mentira sigue creciendo y el orgullo crece y crece? Llega un momento en que, ¿qué me sucede? ¿Qué me sucede como ser humano? Pues ya no puede, no se sostiene, te agota, te carcome. No te sostiene, te carcome. Y en ese carcomerte es cuando dice aquí y gritas por ayuda, gritas por el doctor, ¿no? Es cuando la gente llora. ¿Por qué? Porque su vida se ha vuelto un desastre. ¿Sí? Y entonces entran en una aflicción horrible o también en depresiones. ¿Qué es la depresión? Es falta de amor. La depresión es ausencia de amor. Estamos matando el alma y el alma se viene para abajo, entra en muerte. ¿Sí me explico? Entonces, y esto es bien bonito porque aquí fíjense lo que aumenta el padre. Dice, como un muerto es roído en la tumba por los gusanos y expande un gran hedor. Llega un momento en que ya, no que físicamente olamos mal, pero todo esto del egocentrismo apesta y nos empieza a incomodar, nos empezamos a sentir irritables, ¿no? Y expande un gran hedor. Así también la persona que ha pecado y que no confiesa y que no repara, ¿qué significa pecar? Dijimos, retirarme del amor, o sea, que no regreso al amor. Es carcomido por los pensamientos vergonzosos y viles. El olor insuperable que se desprende del cadáver hace que las bestias salvajes se reúnan a su alrededor. ¿Y cuáles son las bestias salvajes? La irascibilidad, la irritación y la cólera. Esas son las bestias salvajes. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo? Dime, Joel. Y también, ¿estoy abierto? Y también, Hilda, me da la impresión que los iguales, cuando estoy mal, por tanto pecado, claro que voy a traer a otros iguales, otros igual de enfermos o más que yo. ¿Es así? Eso por un lado es importante, pero lo que es importante son los síntomas. Independientemente de lo que traigas, quiero que ustedes se revisen a sí mismos. ¿Cuáles son los síntomas de los que está hablando? La cólera, la irascibilidad. ¿Así se pronuncia? Sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Irascibilidad. Irascibilidad. Todo esto ya es cuando nuestro orgullo apesta. Y entonces ese hedor empieza a transmitirse o transmutarse en este tipo de síntomas. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas? Déjenme ver por acá. Nada, diría mi abuela. Ajá. Sí, que ¿Malú? por eso el mundo está como está. Claro. ¿Sí? Y comienza ya a apestar, ¿eh? En fin, muy bien. Pero ok, olvidémonos del mundo y acuérdense que todo esto es para nosotros, ¿ok? Es personal. Esto es qué nos dice a nosotros como personas, ¿ok? Dime, Joel. Sí, a mí ya me está empezando a checar, me está llegando el fuego, ¿sabes? Porque siento que sí, me estoy reflejando mucho en lo que tú estás diciendo, porque al yo pecar, y lo digo en primera persona, ¿no? Yo, Joel, al pecar, por mi orgullo, mi soberbia, así como tú lo vienes diciendo, ¿no? Vanidad, soberbia, arrogancia, egocentrismo, protagonismo, tantas cosas que tengo y que me alejan, eso evidentemente no es iniciar el camino hacia Dios, me van alejando, me vuelven irritable y efectivamente es una enfermedad que yo estoy sintiendo y que huele, no digamos
en el sentido material, ¿no? Sino en el energético o espiritual. Y eso hace, pues, que mi entorno también se contamine. Contamine. Ajá. Entonces yo quiero que, obviamente, que eso no suceda, no me siga pasando. Pues Porque es muy sencillo. Camínale por la flecha azul que te puse ahí. sí, Ya lo vamos a ver cómo cuando entremos porque digo, todo esto tiene una manera, no es nada más, sí, el deseo, pero tenemos que ayudarnos con muchísimas herramientas que son las que vamos a ver entre esta clase y la que viene. Muy bien, excelente, mi querido Joel, pues muchas gracias. Muy bien, vamos a darle, aquí Pedro nos hace una sugerencia muy bonita, que a mí me gusta mucho, la palabra temor. ¿Qué nos dice Pedro sobre el temor? ¿Qué es el temor? Esto ya se los había explicado con anterioridad, pero quiero ver si se acuerdan. ¿Qué significa la palabra temor? ¿Se acuerdan que en griego se las dividí? Te y luego mor, y les dije que era uno del otro. ¿Se recuerdan? ¿Ah? Alejarse de Dios. Falta de amor. Falta de amor, gracias. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Es que no los veo a todos. Pero bueno, quien lo haya dicho. Temor es falta, o sea, es perder el amor de Dios. Eso es temor. Es cuando yo empiezo a caminar en la dirección del amor, en la dirección de volverme ese ser amoroso en todo su sentido, ¿qué es lo que más miedo me puede dar? Pues perder el amor de Dios. Imagínense lo que eso significa. Es la muerte del alma. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces no es temor, es casi horror. Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos sugiere? El apóstol Pedro nos dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Témele a perder el amor de Dios. Témele. ¿Ok? Dime, Malú. En cualquier momento, Dios nos puede recibir. Sí, pero también te puede negar y ahorita te voy a explicar dónde. Déjame ir a la siguiente, quiero adelantarme tantitito nada más para contestar la pregunta que me está haciendo Malú. Por esta razón, ahorita voy a regresar a la otra lámina, pero quiero que vean esta, ¿ok? Hay algo que Dios no soporta, no puede con ello y por ello no es que se aleje, nosotros nos alejamos, pero Él no puede con ello y es Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí les puse todos estos versículos que ven, Proverbios, Salmos, las cartas a los Filipenses, Isaías, Santiago, es un continuo de cómo Dios aborrece los ojos del altivo. Dios odia una mirada orgullosa. Dios aborrece al altivo de corazón. El orgullo es ateísmo práctico. Cristo es ejemplo de humildad. Dios humilla a los que se exaltan a sí mismo. Dios exalta a los humildes. ¿Qué nos quiere decir todos estos versículos? ¿Qué nos están diciendo? Que el temor del que Pedro nos está hablando tiene razones para existir. ¿Por qué? Porque cuando caemos en niveles de soberbia, perdemos el amor de Dios. ¿Ok? Y es lógico, si Dios es amor, que todo Exacto. lo que aborrezca Dios es lo que no tenga Es amor. correcto. Y todo además, lo que tenga amor propio, pues no es lo que Dios le gusta. Y además, Marcela, porque acuérdense que en el mundo en el que estamos es un mundo hecho a raíz de la soberbia. La soberbia, obviamente, de Adán y de los ángeles, que se rebelaron. Entonces, acuérdense que esa es la razón por la que él dice, yo te puedo rescatar de ese mundo, pero ese mundo se construyó a partir de la soberbia. Por eso yo no estoy ahí. Yo estoy en el alma que te di, en el alma que tiene la esencia mía, que es amor, pero yo no puedo estar en un mundo donde es la antítesis de lo que yo soy. ¿Sí me cachan? Por eso se acuerdan cuando Malú hacía la pregunta que decía, bueno, oye, ¿por qué los niños esto y por qué no para esto y por qué no para aquello? Porque
aunque está en esencia en cada una de nuestras almas, no está en este mundo de soberbia. Sufre junto con nosotros. Y sufre junto con nosotros porque quiere que caminemos en el camino hacia la vida, en el camino, pero nos está gritando desde lejos, acá estoy, regresen, porque se fueron hasta allá. Y yo allá no puedo ir porque esa es la antítesis del amor, ese es el mundo de la soberbia. ¿Sí me cachan? Ahorita estaba pensando, yo en otras palabras, no como tú lo dijiste, sino estaba pensando, qué buena onda de Dios, que a pesar de tanta soberbia en el mundo, o sea, está insistente en querernos salvar. Pues es lo que tú dijiste, pero más. Y no solo eso, Marcela, qué fuerte que mandó a su hijo, vino al mundo, imagínate venir, mandarlo al mundo de la soberbia, para que luego lo mataran, llegar hasta el infierno y pudiera resucitar. O sea, imagínate el nivel de amor que el mismo amor como fuente tiene. ¿De qué estás hablando? De un amor que no tenemos capacidad de comprender. En este momento estoy pensando eso, de que eso que decías, ¿no? El amor al prójimo sin tener apego, yo decía, uy, y más que tenía yo las fotos aquí de los que más quiero enfrente de mí, yo decía, está complicado, ¿no? ¿Y cómo es que Dios, o sea, por eso es Dios, porque Él ya tiene eso, Él no está pensando quién es, o sea, está dando y enseñando ese amor a todos, hasta los animales, ¿no? No sé ya ahí, No porque sé. su historia no es en esa relación, y tampoco la Biblia lo ha aclarado mucho en esa relación. Los animales son un utensilio de la creación para el hombre nada más. Su foco es en dos sitios exclusivos, que son los ángeles y los seres humanos. Pero aquí el punto central es que cuando empezamos a ver realmente de qué se trata el amor como fuente de amor, el amor de Dios, el amor que podamos sentir por quien sea se vuelve no insignificante, sino que lo pone en un contexto muy claro. Y cuando nos damos cuenta del enorme amor que significa el amor que Dios tiene por nosotros, no tienes de otra más que regresarle amor con amor. Y eso es bien fuerte. Pero para caer en eso, tienen que suceder algunas cosillas que vamos a platicar. Antes, dime, Joel. Y en relación a lo que se viene diciendo de que hay una escena en la serie de The Chosen, cuando alguien, no recuerdo quién, le pregunta a Jesús por qué Dios no quita el sufrimiento del mundo, algo así creo en estos términos, y él dice, en este mundo va a seguir el quebradero de huesos. En este mundo va a seguir el quebradero de huesos, el llanto, la lágrima, porque, bueno, ya hasta ahí me quedo. ¿No? Tú, por favor, complétale. Sí, aquí está hablando con Nicodemas, que es el gran sacerdote que le hace esa pregunta. Y más bien empieza la respuesta, está dividida en dos partes. La primera es que le dice, solamente puedes renacer a partir de morir. Y entonces Nicodemas le dice, ¿cómo? No entiendo qué significa eso, maestro, explícame qué significa eso de morir. Y dice, tendrá que haber mucha muerte antes de la resurrección. ¿Qué significa esto? Que no podemos resucitar a la santidad hasta no haber entrado en la muerte, que es lo que se llama la crucifixión. Es crucificarnos nosotros para poder resucitar. ¿Y qué significa crucificarnos nosotros? Crucificar la voluntad. Eso es lo que significa. Crucificar la voluntad no es cualquier cosa. Y no lo vas a hacer hasta que no veas en magnitud lo que significa la soberbia y hasta que no entiendas en magnitud lo que significa el amor de Dios. Porque hasta entonces el terror que te va a entrar por entender lo que significa la muerte del alma, créeme, no vas a dar amor a nadie cuando entiendas que tu alma va en dirección a la muerte. A ver, ahí pónganme mutes para que no... Es Arlet. ¿Puedes poner tu mute, por favor? Ya. Ok.
Lo que trato de decirles es, hasta que no entendemos la magnitud de estas dos cosas, el estado en el que estamos, en el mundo en el que estamos, y no vemos qué tan alejados estamos de ese amor, y no vemos el horror de lo que significa la muerte, hasta entonces ponemos en perspectiva los amores distintos de los que estamos hablando. Y créanme que el amor a un hijo, cuando se magnifica esto, no es nada, ¿eh? No es absolutamente nada. De hecho, me doy cuenta que no soy ni siquiera capaz de amar a ese hijo con un verdadero amor. Y eso es bien crítico, ¿ok? Pero eso no lo puedo llegar a entender hasta que no llego a entender esto, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Los potenciales del alma son 3. Memoria, voluntad y entendimiento. ¿A qué nos referimos con la memoria cuando hablamos de los potenciales del alma? A recordar qué. Se los dije hace ratito con otras palabras, a ver si lo pueden más o menos acomodar. Recordar qué. Recordar que el camino es hacia Dios, hacia el amor. Sí. No, pues. Buen intento, ese es un excelente intento. Vuélvelo a intentar. Ajá, pero vuélvelo a intentar. A ver, alguien más. Recordar, a ver, aunque me equivoque y me pongas tache también, ahí va. Recordar que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gracias, muy bien. ¿Qué tiene que recordar el alma? Su origen. ¿Cuál es su origen? Dios, el amor. Entonces, la memoria tiene que recordar esa parte. Y si la recordamos, ¿por qué? ¿Por qué todos queremos ser felices? ¿Por qué todos queremos amar y ser amados? ¿Cómo sabemos que, perdón? Porque es la naturaleza de Dios y la nuestra, por tanto. No. Sí, es la naturaleza, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que desde que eres bebé, quién te lo dice? ¿Es algo que te dicen o es algo que ya traes? Exacto, que ya traes. ¿Dónde lo traes impreso? Naces en El alma. En el alma, gracias. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es, no estoy hablando de la memoria de la mente, ¿eh? Estoy hablando de la memoria del alma. Es el alma tiene que recordar y lo recuerda intrínsecamente, por eso todo el tiempo queremos ser felices, por eso todo el tiempo queremos amar y ser amados, por eso cuando no nos aman nos volvemos muy, muy complicados, ¿no? Y tenemos enfermedades psicológicas muy feas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una memoria que trae el alma y la memoria del alma es la de su creación, es amor. El alma no puede vivir sin amor, ¿ok? La voluntad, ya le explicamos. Entendimiento. A ver, aquí voy a entrar a un tema bien álgido y ahí entra lo de Ude, Joel. Entendimiento. ¿A qué nos referimos con entender, con discernir? ¿Y por qué es importante? Porque es una potencia del alma. ¿Por qué creen? Porque es poner a nuestro servicio, recordando esto que tú dices de el alma tiene que volver a su origen y para conseguir ese objetivo tan alto, tenemos que poner a nuestro servicio toda nuestra capacidad intelectual de conocimiento, de discernimiento, de entrenamiento, con los métodos que se tengan al alcance, con maestras como tú, con libros, con los santos, sus vidas ejemplares. Exactamente, discernir. Y esto es muy importante porque cuando hablemos de la fe, vamos a ver que la fe no es jamás en el cristianismo una fe ciega, es una fe de entendimiento, de discernimiento. De hecho, una de las religiones que más conlleva discernir y entender es el cristianismo. Y aquí lo que Joel decía, ¿de qué nos auxiliamos para entender? Nos auxiliamos de 20,000 cosas. Por supuesto que hay maneras de llevar un discernimiento más iluminado.
el simplemente tener el discernimiento adecuado para entender la palabra de Dios, ya eso requiere lo suyo, ¿ok? Entonces, discernimiento sí, es otra de los potenciales del alma. Ahora, ¿qué nos dice? Y aquí es Catalina de Siena, la que nos habla muy bonito de esto, nos dice, cuando estas tres potencias del alma se hallan juntas, esto es Dios hablándole a ella, ¿eh? Yo estoy en medio de ellas por la gracia. Y al hallarse el hombre lleno de caridad para conmigo y con el prójimo, inmediatamente se encuentra acompañado de muchas y verdaderas virtudes. O sea, cuando ponemos estas tres cosas al servicio de Dios, la memoria, la voluntad y el entendimiento, cuando estas tres cosas se hallan juntas, la gracia divina entra y entra como flecha. Y además Dios no te suelta, ¿eh? Una vez que ya le dijiste, sí, entra y vamos a todo, ahí sí, agárrate porque Dios te va a llevar hasta los confines. Y entonces te dice, y a partir de ahí te acompañarán muchas verdades y muchas virtudes. ¿Por qué? Porque el discernimiento del que hablamos aquí, que es un discernimiento humano, pasa a otro nivel que se llama discernimiento iluminado o discernimiento divino, donde gente, o sea, ustedes imagínense, Catalina de Siena, la mujer que hizo las obras más importantes por la Iglesia, como inclusive que hoy el Vaticano se encuentra en Roma, gracias a ella fue la que movió toda la Iglesia a Roma. Esta mujer que escribió los soliloquios del amor más impactantes, no sabía leer y no sabía escribir. Era analfabeta. Todo esto se los dictó a monjitas que sabían escribir y se los dictaba. ¿Ok? ¿Qué trato de decirles con esto? No se trata de intelectualidad, se trata de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver la verdad con detalle, de ver el detalle de la experiencia y ver la veracidad del mismo. Para eso no necesita ser un intelectual, ¿ok? De ahí que cuando Dios entra con esa gracia divina, entra un siguiente discernimiento que se llama el discernimiento iluminado. El discernimiento iluminado no viene del ser humano, viene de Dios. Y cuando lean esto, se van a dar cuenta de que esto no lo pudo haber escrito ella. Todas las reflexiones que vienen aquí, no hay manera ni siquiera de que un Platón dijera, o un Platón Sócrates, ¿no? O el que quieran, que dijera que esto hubiera sido escrito por el más erudito de los eruditos. Ella no tenía nada de erudito. Esto le fue dictado. Es a eso lo que llamamos discernimiento iluminado. Cuando ya entra otra forma de operar en el alma y empezamos a hablar y a entender cosas que sin eso no seríamos capaces ni de decir ni de entender. ¿Ok? Como eso, perdón, también Teresa de Ávila. Teresa de Ávila tampoco sabía leer mucho ni escribir mucho, y lo van a ver cuando la lean. Escribe fatal, fatal. Pero lo que escribe no puede venir de alguien que no haya tenido ese discernimiento iluminado. Como decía Agustín de Hipona, si se recuerdan de este santo. Él decía, y él era un gran erudito, él sí era un gran estudioso, y decía, todo esto que hoy sé que no viene de mí, porque yo sí sé lo que sé y también sé lo que no sé. Y hoy lo que yo digo, sé que viene de donde yo no sé, por lo tanto tiene que venir de aquel que sí sabe y que hoy está en mí. Eso es lo que decía Agustín. ¿Ok? Y es increíble, lean las confesiones de San Agustín, son preciosas. Pero para que se den una idea de lo que significa el discernimiento iluminado, y ese solo entra cuando estos tres potenciales del alma se han alineado. ¿Ok? Joel, tú ibas a decir algo. El audiolibro, a ver si es así también, ¿eh? El audiolibro de Dante Alighieri, que en un nivel, creo en el nivel superior del camino que está recorriendo, hay un nivel en donde se le revela al hombre, por Dios, imagino, sí, no puede ser de otro modo, no todas, algunas verdades, creo, porque no todas las verdades le pueden ser, no pueden ser entendidas por la mente humana, también dicen ahí, creo, pero muchas cosas
muchas respuestas se le revelan ahí en un nivel muy, muy alto. ¿Es así? Muy alto, es correcto. Y no solo eso, no pueden ser reveladas, pero sí pueden ser experimentadas por el alma, Joel. Y eso es lo que le empieza a pasar a los místicos, que empiezan a tener experiencias que ya no las pueden expresar con palabras, pero sí empiezan a tener experiencias del alma que los llevan a unos niveles que dices, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto del que estamos hablando cuando hablamos del discernimiento iluminado. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Bueno, pero para que todo esto suceda, para que el alma pueda llegar a alinear estos tres potenciales, para que el alma pueda llegar a estos tres estadios de los que hablamos, primero el alma tiene que pasar por lo que Juan de la Cruz llama la noche obscura del alma. La noche obscura del alma es una experiencia vivencial y tiene tres elementos claves. El primero es reconocernos caídos, orgullosos, como nuestra naturaleza intrínseca. El segundo es ver con claridad ese orgullo, soberbia, envidia, desamor, vanidad, egocentrismo, egolatría en el quehacer de nuestras vidas. Si no todos, alguno, en distinto nivel, en distinto grado, no importa. Y el tercero es reconocer que no podemos producir ágape, amor. Esto es un amor sin apegos, un amor genuinamente desinteresado, un amor que nos lleve a actuar en todo momento con caridad, reconocer que yo no puedo producir esto y que solo lo puedo hacer a través de Dios. Cuando realmente no lo pienso reflexivamente, sino cuando lo vivo, a eso se le llama la noche obscura del alma. Es cuando el alma se va al infierno, literalmente. Y en ese infierno es la crucifixión y ahí es cuando resucita y es cuando empieza su verdadera conversión. ¿Ok? Es como lo que de los alcohólicos, cuando No sé caen, cuál es el de los alcohólicos. ¿no? O sea, cuando se habla de los alcohólicos o los drogadictos, ¿no? Que caen al fondo y hasta no reconocer que yo no puedo solo con esto y identificar un ser superior, empiezan a poder ver, pero implica mucho de esto, ¿no? De reconocer que no puedo solo y poder identificar qué hice o en dónde estuve y todo Sí, eso. aquí el punto central, y quiero rescatar tu ejemplo, aunque no me gusta mucho usarlo porque hay gente que dice, pero es que yo no soy como el alcohólico, es que yo no soy como el drogadicto, entonces no me gusta usar mucho esas comparaciones porque la gente se sale por la tangente luego diciendo, no, yo soy una buena persona, yo no tengo nada que ver. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque esos son extremos, ¿no? Pero voy a rescatar el ejemplo que estás poniendo porque realmente el egocentrismo es una enfermedad. ¿Okay? Está considerada como una enfermedad y es una enfermedad del alma. Entonces, cuando me reconozco enfermo, es la única manera en que puedo llegar realmente a hacer una conversión real. Mientras no me considere enfermo y me considere que estoy bien y me considere que yo puedo sola y que no necesito a nadie más y eso es orgullo, ¿no? Mientras yo esté en esa postura, esta noche oscura del alma no se va a dar, ¿ok? Entonces, de alguna forma, rescato tu ejemplo, Lucy, para decir, sí, el egocentrismo es una enfermedad, pero no quiero compararlo con eso que acabas tú de decir, porque realmente el alcohólico no llega a una noche oscura del alma, porque esa sí es una enfermedad más fisiológica. Por supuesto que muchos de ellos encuentran una noche oscura del alma en ese proceso, pero muchos de ellos no, ¿eh? De hecho, en su gran mayoría no. Entonces, por eso recaen tan fácilmente. Aquí se trata de algo más allá, porque esto más que fisiológico es del alma, y aquí es donde sí quiero hacer la separación y la distinción, ¿ok? Aunque un alcohólico puede tener podrir el alma también, sin embargo, su situación más inmediata no le permite trabajar con el alma hasta muchísimo más avanzada su recuperación. Y aún así el alcoholismo le puede ganar, igual que la drogadicción. En el caso de nosotros como seres humanos, yo prefiero dedicarme a poner el enfoque en lo que estamos viendo, que es el alma, lo que significa la enfermedad del alma, aunque nos veamos muy sanos. ¿Ok?
Y ese es el punto que quiero dejar claro, que el problema es que como nos vemos tan sanos, pensamos que estamos bien y entonces no hay que hacer nada. Y entonces estamos por el buen camino. Y ese es el problema de por qué no caemos en la noche oscura del alma, porque no nos damos cuenta que estamos enfermos del alma a través del egocentrismo. ¿Ok? Muy bien. Dime, Yo, corazón. yo Gila, la noche oscura del alma tiene que ser dramática y dolorosa. Normalmente sí, porque bajas a los infiernos, mi querido Joel. Mira, Juan, te lo voy a poner así. Si es que estoy pensando en la mejor manera de hacerles entender por qué sí tiene que ser súper doloroso. Y es quizás lo más doloroso que vas a vivir. Lo más doloroso. Pero, ¿qué es la crucifixión? Y sí tiene que ser una crucifixión. ¿En qué sentido lo digo y en qué sentido lo habla la Biblia y en qué sentido lo dice Jesucristo? ¿El dolor de qué viene y por qué es esencial? Viene de reconocer, no a través de la razón, no a través del discernimiento, sino a través de vivir el impacto del amor de Dios comparado con tu humanidad caída. Es tan abismal y tan fuerte cuando lo logras ver que el dolor es excruciante. Por eso Jesucristo decía, es a través de mí que puedes llegar a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por la crucifixión. A eso se refiere. El que no viene a través de mí no llega a Dios. ¿Y qué es lo que él representa? La crucifixión. ¿Ok? Entonces, si no te crucificas, no llegas. Porque lo vas a hacer racional, no lo estás viviendo. Y eso es un problema, porque entonces tu voluntad va a ser muy endeble. En el primer encuentro que tengas con que esto es más importante, vas a poner a Dios en un segundo plano y tú te vas a quedar y vas a hacer tu voluntad. Cuando ves el horror de la distancia que hay entre ese amor y ves que realmente ese amor existe y ves dónde estás tú parado y el horror de la muerte de tu alma, créeme, a partir de ese momento nada te va a quitar del camino. Nada, absolutamente nada. Nada. No sé si me caches. Ahora, hay mucha gente que camina en esa dirección sin haber pasado por la muerte oscura del alma. Eso no significa que no podamos caminar en esa dirección. Pero sí significa que a esa persona le va a ser bien complicado entrar en la puerta estrecha, porque cuando avance más en el camino espiritual, se va a encontrar más razones para abandonar el camino espiritual. Porque esa firmeza que te da la noche oscura del alma todavía no la ha vivido. ¿Sí me explico? Entonces sí va a caminar, pero deja que le llegue cualquier momento en la vida donde tenga que decidir entre su voluntad y la de Dios, por el amor a un hijo, por el amor a lo que sea, y en ese momento se va a ver quebrantada su voluntad. Y eso le pasa a muchos cristianos. ¿Por qué crees que tenemos tantas deserciones? ¿Por qué crees que hoy las iglesias están vacías? Digo, están vacías porque hay pésimos sacerdotes, pero si tu fe está donde tiene que estar, el sacerdote no debe de importarte, porque no vas a misa por el sacerdote, vas a misa por otra historia. ¿Sí me cachas? Pero tan sí te importa y tan sí lo abandonamos, ¿por qué? Porque nuestra fe no está puesta donde debe de estar puesta. Porque esta experiencia todavía no la vivimos. Y entonces nuestra voluntad está muy endeble, es un papalote. ¿Sí? Se rompe fácilmente y se va con los vientos con mucha facilidad. ¿Qué sucede cuando estás firme, cuando la noche oscura del alma pasa en ti? Pueden venir los vientos más fuertes, pueden venir huracanes, te vas a mantener.
¿Qué le pasaba a los apóstoles? ¿Por qué murieron como murieron? ¿Por qué su fe no se quebrantó? Aun cuando fueron despellejados vivos, cuando fueron serruchados a la mitad, cuando fueron crucificados boca abajo, ¿por qué se mantuvieron hasta el último momento? Porque vivieron la noche oscura del alma. Y porque una vez que ves lo que ves, no hay manera de que el mundo lo comprendas de otra manera, excepto a través de los ojos de Dios. ¿Sí me cachan? Ok. Sí, 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 pero, o sea, pero, o sea, es como que desde el principio ya sabes que va a haber algo bueno, pero que te alejaste. Pero entonces, ¿cómo estás al principio y cómo sabes que lo que va a haber? Ok, a ver, ahí va, ok. Esta es una pregunta bien importante, la que Lucy está haciendo, ahora sí que pongan atención todos. Cuando empiezas el viaje, lo vas a empezar muy endeble. Lo empiezas realmente porque pues hay cosas que te hicieron sentido, porque entiendes que por ahí va el amor. Pero si lo empiezas en serio y empiezas realmente a hacer tu chamba, que es realmente estudiar, discernir, practicar y demás, la noche oscura del alma te va a llegar. Te va a llegar. o El sea, problema, ajá, que es como un proceso sí. en el cual yo, mientras vaya caminando hacia el amor de Dios, me va a pasar esto. La Te lo voy a noche, poner así. Malú lo está poniendo muy bien y voy a utilizar el ejemplo de Malú. Cuando empiezas a caminar, ¿se acuerdan que les dije que Dios hace una limpieza? Va limpiando. Pues esa limpieza va a llegar un momento en que te va a tener que quitar, ¿qué decía el padre del desierto? Va a traer un cauterizador, un cuchillo, y te va a tener que sacar la pus. Te va a tener que abrir para sacarte la porquería. ¿Cierto o no? Pues te va a doler hasta el alma, porque cuando le empieces a sacar, te vas a dar cuenta de que hay una podredumbre muy fuerte ahí, ¿ok? Y está muy enterrada, no la ves. Y mientras más sigas caminando, Dios va a hacer su chamba, te va a seguir limpiando. Pero va a llegar un momento en que en tu propio discernir iluminado vas a empezar a ver todo esto de otra manera. Y el amor de Dios también lo empiezas a ver con mayor claridad. Esa claridad, el amor es tan grande. ¿Sí se recuerdan que les decía que Dios decía, nadie puede verme y quedar vivo? El que me ve muere. ¿Por qué? Porque su luz es demasiado, la luz del amor es excesiva. No puedes verlo y seguir vivo. Y eso lo dice en la Biblia en muchísimos momentos. Cuando le dice precisamente ¿cómo se llama? A Moisés. Le dice, escóndete detrás de la piedra porque no me puedes ver, ¿no? ¿Qué sucede cuando empiezo a tener la experiencia de Dios? Cuando empiezo a tener la experiencia del amor de Dios. Empiezo a experimentar lo que es el verdadero amor ágape. Y vivir eso, chavos, es muy fuerte. Cuando vives eso, el rebote de ver dónde estás y quién eres también es muy fuerte. Y eso te lleva a la noche oscura del alma. ¿Ok? Pero claro, cuando llegas a esa profundidad, ese es renacer. Ahí empiezas ya, ahora sí, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y el alma empieza a elevarse ya a esos niveles donde empieza a ser puro amor. Lo que habla, lo que dice, cómo camina, cómo ama realmente al otro, es con ese amor ágape. ¿Ok? ¿Sí les queda más claro o Malú? sí, sí nos queda más claro, pero estoy viendo que es mucho sufrimiento. A ver, esto es... No, no es sufrimiento, al contrario, es lo que decía desde el otro día. Si lo sentimos es amor, es A ver, magnífico. lo que Malú está diciendo algo que sí me parece importante recuperar. Sí, sí hay, te lo voy a poner así, Malú. Hay una mujer, esta mujer, que se las voy a recomendar también, este libro, que dice, The Joy of God. ¿Qué significa?
La alegría de Dios. La alegría de Dios. ¿Qué significa esto? Sí, Malú tiene razón. No, no va a ser un camino fácil. Y si leen a San Juan de la Cruz, que por eso le mandé el video a Joel, el audio, para que oyera la vida de San Juan de la Cruz, y leen muchos de los grandes santos, no, sí es muy fuerte lo que vives. Y si lo ves desde donde estamos parados, podrías sonar muy terrorífico, ¿ok? Y sí, Malú. Pero, ¿qué significa esto? The joy of God. Significa que así como te va a cauterizar y te va a quitar la pus, ¿qué pasa cuando te quitan la pus de una herida? ¿Te duele? Te sana, ¿no? Sanas. Bueno, el momento en que te cortan, claro que te duele. Y te duele un montón. Pues sí. Y te van a quitar la pus. Pero ¿qué pasa cuando te limpian la herida? ¿Cómo te sientes después? Pues aliviada. Aliviada. The joy of God es que mientras te vaya curando, te va a doler, sí, pero va a ser tanto el alivio que vas a recibir, que le vas a suplicar que te siga cauterizando y que te siga cortando y que te siga quitando la pus. Y te va a volver a doler, sí, pero luego va a ser tan fuerte la sensación de alivio que vas a empezar a sentir placer a través de ese alivio. Y ahí es cuando empiezas ya a entender lo que significa empezar a amar. ¿Por qué? Porque mientras más te va quitando toda esta historia, empiezas a vaciarte de toda la podredumbre. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Ahora sí empiezas a recibir de otra manera el amor de Dios. Pero claro, mientras te corte, te cauterice y te corte la pus y te la quite, sí te va a doler. Y Juan de la Cruz lo pone de una manera hermosísima en su libro y en su vida. Y no solo él, la mayoría de ellos, si los lees a todos. Lea a las confesiones de Agustín y llora. Todos ellos pasan por momentos fuertes de llanto, de darte cuenta. Pero, ¿cuál es la opción? Como decía C.S. Lewis, ¿cuál es la alternativa? ¿La muerte? La muerte. Pero en la oscuridad. En la oscuridad. Que ese es un sufrimiento eterno. Entonces, es importante que pongamos las cosas en su justo contexto. El amor nunca puede ser un sufrimiento eterno, es un alivio. Lo que pasa es que curarte duele. Pero luego el alivio que te genera y tú habla con la mayoría o ve a la mayoría de los místicos o acércate a los místicos realmente y te vas a dar cuenta que viven con una sonrisa y con un estado muy particular. ¿Por qué? Tienen la alegría. Tienen la alegría. Y eso es lo que esta mujer nos trata de decir en su libro, The Joy of God. ¿Okay? ¿De quién es ese libro? Este libro es de la madre Mary David, que todavía vive, está en un monasterio cerca de donde yo estoy. Y es bellísimo este libro, ¿eh? Bellísimo. Entonces, y la enfermedad o estar así en mientras yo no reconozca que estoy enferma, no estoy enferma. O sea, los otros me pueden ver enferma, pero si yo no me reconozco enferma, no voy a salir de esto. Por eso es importante este momento de reconocerte, ¿verdad? sí, pero el reconocimiento puede venir de dos maneras. O te puede venir de un trancazo por alguna experiencia que hayas tenido, ¿ok? O te puede venir a través de practicar el cristianismo y va a llegar un momento en que te va a venir, ¿ok? Te viene de una u otra forma. Hay gente que le llega detrás, por ejemplo, a Paul. ¿Cómo le llegó a Paul la conversión? Pues cuando iba en el caballo, Dios lo paró y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él se dio cuenta, no solamente lo vio, sino se dio cuenta de la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, ese es muy radical. A Agustín no. A Agustín, ¿cómo le llegó la conversión? A través del discernimiento. ¿Ok?
Y, por ejemplo, si ves a San Juan de la Cruz, ¿cómo le llegó? A través de la práctica del cristianismo, que fue llegando y llegando y llegando, y ahí lo dice muy padre en el audio que le envía Joel, y que si quieren lo comparto con los demás. Él describe cómo en ese caminar por el cristianismo le llega la noche oscura, estando en una celda, en prisión, ¿no? Lo que trato de decirte es empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a caminar en esa dirección y te va a llegar. En algún momento te va a llegar. ¿Ok? Sí me cachan. Pero cuando esto sucede, este es punto de no retorno. Cuando ya tienes una experiencia de este tipo, entonces ahí sí, ya no te mueve ni los huracanes más grandes que haya en la tierra. Ya vas como flecha en dirección a la fuente del amor. Y ahí sí ya no te para nada. ¿Ok? ¿Sale? Joel. Y algo diferente, pero no tan diferente, Gilda. En la serie de Chosen hay una parte donde Jesús dice, yo soy el que soy, pero son cuatro palabras, creo yo soy, cuatro palabras, pero yo no entiendo ahí a qué se refiere. Yo soy el que soy, es que todo el contexto de yo soy el que soy es porque los apóstoles empezaban así como diciendo, pero dinos, eres Dios, eres el Mesías, era como acláranos, ¿no? ¿Qué significa cuando yo te digo I am who I am? Yo soy el que soy. ¿Qué hay más arriba de el ser? ¿Del ser divino o del ser humano? No, de la palabra ser. Nada. Exacto, nada. ¿De Dios? Si es Exacto. Dios, no hay nada. Correcto. ¿Se acuerdan que leímos la otra vez que dice, cuando leíamos a Juan en el primer versículo, ¿se acuerdan que les dije, el verbo ya existía y el verbo era Dios y el verbo es Dios? ¿Sí? Ese es, en griego, significa el principio, es el alfa, es el alfa y el omega, por así decirlo. Esa sería la traducción realmente literal. Entonces, cuando dice, yo soy el que soy, de alguna forma te está diciendo, yo soy el alfa, no hay más allá de mí. Ajá, ya. Es la manera en que les dice, soy Dios. O sea, ¿por qué me preguntas quién soy? ¿Sí? Ya entendí. ¿Sí me cachas o qué? Ya está. Gracias. Muy bien. Ok, nos quedan ya 10 minutitos. Solo quiero concluir esta sesión con lo siguiente. Las sesiones que vienen las voy a dedicar a el orgullo, que es el pecado capital más grande, el orgullo, que de alguna forma va a contestar un poco la pregunta que Malú nos hacía. ¿Cómo reconozco que estoy amando, que no estoy amando? ¿Cómo reconozco inclusive bueno, todos tenemos el orgullo porque somos humanidad caída? Aquí lo importante es ver en qué grado lo tengo, que es distinto. Cada uno de nosotros tiene un grado diferente de orgullo, ¿no? Y no hay manera de decir yo no lo tengo. O sea, esto es parte de la esencia de la humanidad caída y eso vive con nosotros, ¿no? Convive con nosotros. Yo aquí lo que quiero es leerles a Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en Dios, en Él, no peca. Obvio, ¿qué dijimos que era pecar? Era rechazar el amor de Dios, ¿ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense qué hermoso lo que dice Juan, ¿ok? Lo voy a repetir. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No es posible, de ahí viene lo de la noche oscura del alma, no es posible haber visto a Dios y rechazar su amor. Es así de sencillo. Y eso es lo que Juan nos dice.
Dice, todo aquel que peca es porque no le ha visto y porque no le conoce. ¿Ok? Entonces les pongo aquí una flechita donde dice, el orgullo es la desobediencia al mandamiento más importante de Dios de amarlo a Él por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la manera de competir contra Dios, es la manera de convertirnos en nuestro propio Dios, es la manera de negar su existencia. Isaías capítulo 13 dice, castigaré al mundo por su maldad. ¿Qué significa la palabra maldad? Y aquí es donde quiero entrar a algo bien interesante. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando, o sea, podemos juzgar el pecado, pero no al pecador? ¿Ok? Yo puedo denunciar el pecado, puedo denunciar un acto de desamor, lo que no puedo es acusar al pecador, ¿correcto? O sentenciar al pecador. De alguna forma, Isaías aquí lo que nos dice es lo que Dios dijo, dice, castigaré al mundo por su maldad. ¿Qué significa maldad? ¿Alguien sabe? ¿No? Acciones malas. No, maldad no, y eso es lo que quería, por eso les estoy haciendo lo malo y lo bueno per se no está manejado en la Biblia. Aquí de lo que habla es de la maldad, del mundo. Fíjense bien, ¿eh? Porque Dios no es, sí habla de ellos son malvados, pero no dice ellos son malos. ¿Por qué usa la palabra maldad? Y es una palabra muy distinta a decirte, haces maldad a decirte eres malo. ¿Cuál es la diferencia? Es la acción, no la persona. Exacto, porque Dios habla siempre de la acción, no de las personas. ¿Ok? Dice, castigaré al mundo por su maldad, a los malvados por sus pecados, por alejarse del amor. Pondré fin a la arrogancia de los altivos y humillaré el orgullo de los despiadados. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, dice, todo aquel que peca es porque no ha visto a Dios o porque no le conoce. Es así de sencillo. Y de lo que habla es de un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y lo que dice, yo te llamo todo el tiempo, pero si tú me rehusas y quieres caminar en aquella dirección, nada más no se te olvide que yo soy tu creación, o sea, soy tu creador. Y al final, si no caminas en mi dirección, pues serás destruido. Como el pinocho de madera, serás convertido en cenizas. ¿Ok? Pero serás destruido, pero no es que Dios lo va a hacer, lo vas a hacer tú. Lo haces tú por el libre albedrío, porque justamente tú eliges no caminar en esa dirección, pero al final, acuérdate que todo es su creación. Entonces, hasta la muerte del alma es su creación. ¿Sí me explico? Entonces, sí es tu decisión, pero lo que dice es, castigaré al mundo por su maldad, a los malvados por su pecado, pondré fin a la arrogancia de los altivos y humillaré el orgullo de los despiadados. ¿De qué está hablando? De que cuando esto termine, que él diga, se acabó, basta, que la obra ya haya concluido y que ahora sí el autor de la obra entre, esto es lo que sucederá. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Es, sí, te di el chance de conocerme, te di el chance de esto, te hablé durante todo el tiempo. Si no quieres escuchar, está bien, tienes la libertad de no hacerlo, pero esto es lo que va a suceder. Porque no hay un mundo para... el mundo de la maldad no es un mundo creado por Dios. Ese es uno de los puntos. El mundo de la maldad es un mundo que es la antítesis y el alejamiento de el amor, o sea, es la ausencia de amor. ¿Ok? Muy bien. Y ya para
en los 5 minutos que me quedan, quiero aclarar aquí, dice el orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen en un solo término, y quiero utilizar este término porque es importante, que se llama leviatán. El leviatán es este espíritu, es la raíz de todos los pecados, ya que nos separa del amor. Leviatán presenta 3 características principales: terquedad y necedad, dureza de entendimiento y obtusidad, y dureza de corazón. Entonces, de alguna manera el orgullo tiene el orgullo o esto que podríamos llamar leviatán, incluye estas características. Y luego les pongo abajo, el máximo grado del orgulloso es considerar que uno no le debe nada a Dios, que no necesita su ayuda en absoluto. Es más, le juzga y lo sentencia. Juzga a Dios y lo sentencia. Ese es el máximo grado de orgullo. ¿Okay? Pero esto es importante porque hay mucha gente que dice, ¿cómo sé que soy orgulloso? Bueno, pues estas son las 3 características principales del orgullo: terquedad, necedad, dureza de entendimiento y obtusidad. ¿Qué es la obtusidad? ¿Alguien sabe o se las defino? No ver más allá, ¿no? La obtusidad es la incapacidad de discernir. Es que alguien te explica las cosas, ¿no? Y te las explica con detalle y demás, y tú vuelves otra vez a tu misma historia. O sea, como si toda la explicación no te hubiera servido de nada. ¿Sí me explico? Es como un resortazo de regreso al origen de tu, pues de tu comprensión o de tu pregunta, y no importa cuánto se te explique, vuelves a regresar a la misma forma en que pensabas antes. O sea, no avanzas. Eso es obtusidad, ¿ok? No puedes ver más allá de... Estás enfocado en esta forma de mirar, y cuando se te explican cosas que están acá afuera, sí las oyes, pero no las disiernes, no las integras, y entonces no avanzas, ¿ok? Eso también es parte del orgullo y la dureza de corazón. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con este tema la clase próxima, porque tenemos que ver qué es el desamor, qué es la vanidad, el orgullo cómo se filtra sus cambios. Tenemos que ver la soberbia, qué significa. Tenemos que ver los síntomas principales del orgullo. Y después de ahí vamos a entrar en la noche oscura del alma, a qué nos lleva esa noche oscura. Luego vamos a empezar a ver el camino de regreso a casa, que es a la fuente del amor. Y después de ahí ya vamos a pasar a ver la fe, la esperanza, de qué se divide la fe, cómo está desarrollada. Y ahora sí, una vez que tenemos todo lo que tenemos que tener por parte de Dios, ¿qué significa amar al prójimo? Y cómo se ama, ¿ok? Esto lo tenemos, ya entraremos a ver qué es ágape, vamos a ver las diferencias de estos amores, vamos a ver cómo se cristaliza en la caridad, qué significa la caridad y cómo se desarrolla en actos, etcétera. Para luego ya dar cabida a, dentro de la noche oscura del alma, a ver el camino. ¿Cuál es el camino que me lleva a tener esta noche oscura del alma que es tan importante? Y esa va a ser, obviamente, la sesión con la que voy a cerrar todo este ciclo, ¿ok? ¿Sale? Como de 8 sesiones. No, porque la otra, no, espérate, porque la otra, que vamos a empezar aquí con la vida activa y la vida contemplativa, las técnicas, qué significa orar, rezar, meditar, contemplar y la caridad, ya son láminas, no, son como 16 láminas, tampoco te creas que es mucho. Entonces, me encantó la Lucy, como diciendo, hija mía, pues así como que terminar muy, muy rápido, no. Muy bien, tienes toda la razón, mi Lucy. Yo lo que pasa es que me emociono mucho con estos temas y siempre se me va, se me alarga. Pero yo sí creo que terminamos la siguiente clase y posiblemente un cachito de la siguiente, pero sí quiero dejar tiempo para ya acomodar todo, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando y demás, ¿ok? Oye, Gilda, nos va a pasar lo que dices, ya encaminados, ya no vamos a querer dejarlo, ni modo, ¿eh?
Bueno, si me seguiremos. esperan un año a que yo salga, que por cierto, mi graduación, que tengo mi graduación, y esto era lo que les quería comentar también, tengo un sábado muy complicado porque me gradúo, y es toda una ceremonia, y va a ser en sábado. Entonces, nada más déjenme, les digo que sábado es, denme chance. Es el sábado 15. El sábado 15, Eta Nena, que tienen aquí enfrente, ya se gradúa como ministra de la Iglesia Anglicana y Vale. ya, pues esto es una ceremonia con el arzobispo de Canterbury, de la diócesis de Rochester, y es toda una historia, ¿no? Entonces, en fin, el punto central de esto es que empieza el sábado en la mañana la ceremonia de consagración y de demás, y luego pasamos a una festividad. Entonces, ese sábado, pues no voy a poder estar con ustedes, pero yo quería ver si lo que querían cambiar, ya bien sea a, no sé, a otro día. ¿Por qué no lo hablan, Lucy, entre ustedes? Y luego ya me mandan sus alternativas, ¿no? Porque acuérdense que yo ya entro además a la abadía, literalmente de la celebración esta, entro el siguiente viernes, o sea, esa sería nuestra última sesión. Entonces no me la quiero perder porque va a ser nuestro cierre también. Entonces, nada más. El 16 de mayo, domingo. El 16 de mayo estaría estupendo. Estupendo. Entonces, ya espero poderles mandar fotos de mi graduación. ¿A qué hora sería? ¿Eh? ¿A qué hora sería? Pues, ¿A qué hora quieren el domingo? Yo los domingos casi no estoy. ¿temprano no puedes? Pues temprano, antes de que te vayas. Vean su hora, porque yo estoy 6 horas adelante de ustedes. Entonces, temprano no me significa mucho. Temprano te puedo decir mis 10 de la mañana que van a ser tus 4 de la mañana. No tan temprano. Ok, entonces díganme ustedes a qué hora pueden. El domingo 16. Más bien las 4 de tu tarde serían las 9 de la mañana nuestro. Pero Judith, no sé, ¿pero tú no puedes en todo el domingo o...? No, las 4 de la tarde allá, aquí son las 10. ¿De la mañana? Sí, 10 de la mañana. Son mis 4 de la tarde. Judith. ¿Son 6 horas solamente o no 7? 6, no, con Europa son 7, con Inglaterra son 6. Ya, es que nosotros estamos 1 hora atrás de Europa. Con razón. Si ves el mapa, Irlanda e Inglaterra están bien atrás. Oye, Judith, ¡yujú! Aquí estoy. ¿A qué hora podrías tú el domingo o no puedes en todo el día? Es que normalmente salgo como 8:30 y regreso hasta las 7. Wow. Ok. Pero bueno, igual si es temprano, igual y puedo conseguir internet allá y tomo la clase en la mañana. Nada Pues más. va a ser nuestra última clase. Yo más que otra cosa porque quiero cerrar, quiero como empacar todo lo que hemos hablado, ver cómo se quedan, con qué se quedan, etcétera, ¿no? Y yo a partir de ahí sí me desconecto porque yo entro a la abadía ese viernes. Yo entro a la abadía el viernes, literalmente el viernes 21, y voy a estar ya de viaje al sur de Inglaterra. Entonces, y ya a partir de que Eta Nena entra a la abadía, Eta Nena está incomunicada, ¿ok? Entonces, pues la idea sería cerrar. Judith, si puedes hacer ese esfuerzo y lo podemos dejar en 1 hora en vez de 2 horas, o a lo mejor tú te vas y yo me quedo hablando con el resto, o algo por el estilo, pero no me gustaría que no estuvieras. Digo, ya que estuviste en tantas sesiones, pues lo ideal es que termines, ¿no? Sí, okay. Me organizo para estar, nada más okay. ¿Lo dejamos a las 9 de la mañana, les viene bien? ¿O 10 de la mañana de ustedes? ¿O a qué hora les viene bien? Judith, ¿te conviene que sea más temprano y te vas un poquito más tarde? O sea, que a nuestras 8 de la mañana, para que tú te vayas a las 10.
No, que sea a las 10 está bien. Yo ya que esté allá para que pueda organizarme allá. Ok, Y ya no entonces se mueva. Sí. les Entonces, viene a las bien si 10. lo dejamos domingo, ese domingo, 10 de la mañana, que son 10, 11, 12, 1, 2, 3, que son 4 de la tarde mías. ¿Está perfecto? Sí. Sí. Excelente. Y Sí, ya dale. con ese domingo cerramos y nada. Va. Si tienen dudas, como tú, Luis, que tenías preguntas, tienes dos opciones. Mándame tus preguntas por WhatsApp o mándamelas por email. Yo las verifico. Y si quieres una de dos, o te las contesto la siguiente sesión, o tenemos una sesión en la semana y te contesto tus preguntas de forma directa. ¿Ok? Dependiendo de cuántas sean y qué tan complejas sean, a lo mejor sí te digo, oye, mejor tengamos una sesión para poder terminar el tema, lo que estamos viendo con el resto del grupo. ¿Sale? Ahora, si creo que tus preguntas pueden interesarle a los demás, a lo mejor y las contesto en una lámina, pongo la pregunta y las contesto para que cuando les dé el PowerPoint vayan incluidas tus preguntas y ellos también participen de eso, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Muy bien. ¿Sí están leyendo los PowerPoints o los están almacenando ahí en los bits y los bytes? Yo por eso tomo apuntes. Yo leo mis apuntes. Okay. Muy bien. Muy bien, hermosos. Pues, ¿qué me queda más que darles un abrazo muy fuerte? Que tengan una semana fantástica. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier cosa, pues ahí me mandan un WhatsApp, ¿ok? Gracias. Gracias. Abrazos. Adiós a Pásenla todos. Que bonito. tengan una Cuídense. linda semana. Dios. Órale. Gracias. Bye.